el episodio 13, en donde vamos a hablar de un tema muy importante y lo estoy compartiendo con Norma. Un poquito la introducción al episodio, porque esta Norma aquí es porque creemos los dos, hemos compartido el aprendizaje de estos temas por distintas circunstancias de la vida y que nos han dejado, o sea, hemos aprendido bien, ¿no? Porque a veces puedes vivir la vida sin aprender y pues vivirla en modo automático, pero creo que en este caso compartimos que este tema en específico lo hemos llevado de una forma correcta, con aprendizajes, con psicólogos, con muchas pláticas, con gente que nos acerca un poco más a esta, pues ahora sí que tratar mejor, o llevar este tema de una forma mejor. Entonces, por eso es que estamos aquí hoy, Norma Medrano. No sé si quieras hablar o decir algo. Hola, siempre es un gusto, Vic, platicar contigo, filosofar de la vida y sobre todo dejar plasmado pues lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Y, y bueno, también lo mencionábamos. Cuando volteas a ver este tipo de episodios, a lo mejor en un futuro, puedes ver el reflejo de lo que eres o de lo que piensas en este momento. Entonces, hoy es una excelente oportunidad para plasmar lo que somos, lo que hemos aprendido, qué herramientas nos están funcionando ahorita y claro, compartirlas y dejarlas documentadas para aquella referencia en un futuro. Sí, y ahorita como dijiste esta parte de cómo nos están funcionando las herramientas, la, el objetivo del podcast también, y lo digo para los dos lados, es nada más como un diario de lo que hemos vivido. Creo que hemos aprendido bastantes cosas por muchísimas circunstancias de la vida. Y es una forma en la que lo dejamos escrito, lo dejamos para nosotros mismos en algún futuro. No hay un objetivo de educar a la gente, ni decirle cómo hacer las cosas, ni qué es bueno, ni qué es malo, ni cómo deberían. Cada quien que sea adulto en su vida y que tome sus decisiones, aprenda y tome nota y siga evolucionando. El objetivo aquí es para nosotros y quien esté del otro lado y quien le interese, pues que pueda escuchar un poquito de lo que nosotros vivimos ahorita, que inclusive podemos cambiar de mentalidad después. Esto es para nosotros y ya, y para quien quiera sumarse. ¿Por qué lo digo? Porque creo que una es importante decirlo, la estructura del podcast, y la segunda es que si llega a haber contenido que está muy sesgado a cómo algo es sí o sí así, y que eso está bien y esto está mal y bla, bla, y de verdad aquí es como, no, o sea, queremos guardar lo que ya nos sirvió, y quizás esto no nos sirva mañana, o quizás sí, y ya es lo único que queremos hacer. Y bueno, eso fue la introducción un poquito al tema. Vamos a hablar de el tema en específico, lo voy a leer, enfoque de vida. Y creo que es un tema importante por todo el cambio que hemos hecho como sociedad, que sí creo que hay mucho desenfoque, muchísimo. No que antes hubiera más enfoque, pero que hay menos probabilidad o menos ambientes donde se pueda generar un enfoque. Porque antes el enfoque, pues, no sé, no puedo hablar de antes, pero no creo que hubiera existido tanto enfoque como valioso, un enfoque que te ayude a crecer en la vida, un enfoque que te ayude a resolver problemas. Siento que eran enfoques pues así como los de ahorita, pero que no está tan afianzado. Y lo que queremos hablar del enfoque es cómo está lleno de distracciones y qué nos ha funcionado a nosotros, estrategias, ideas, lo que sea, Norma, para enfocarnos y priorizar lo que verdaderamente importa. Ese es el punto crítico. No sé si quieras tocar un poquito de qué es lo que quisieras tú de este podcast. Y Sí, creo que el objetivo de este podcast a manera personal es poder desmenuzar aquellas actividades que te llevan a lograr ese objetivo de priorizar lo importante en tu vida, ¿no? Identificar cómo ha sido este proceso a lo largo de los años y cómo es que actualmente puedes definir qué es importante y cómo llegar a ello, ¿no? Cómo trabajar por ello. entonces, tu objetivo ahorita sería básicamente eso, ¿no? Priorizar o sea, hablar de las experiencias que te llevaron a esta forma de pensar que permite priorizar de forma correcta. Exactamente. Y dejar plasmado, dejar documentado cómo, cómo puedes identificar aquellas cosas importantes y cómo es que en tu vida
tienes una serie de actividades que te permiten llegar a ello. El mío es poder dejar claro, como si yo me estuviera hablando hacia mí del pasado, que lo más importante es saber dar prioridades, o sobre todo entender este término de realidad, porque es una realidad que cada quien tiene, y una realidad que es real, pues, o sea, que es difícil de entender. Nadie puede entender la realidad absoluta, pero entender que sí te puedes acercar un poquito más y el desacoplarte de tu ideal, de tu realidad local, acercarte a la realidad absoluta, puede ayudarte para que cuando te brinques un poquito para allá, puedes priorizar de una forma más sólida, porque tus ideas no son tan claras, son tus ideas y el siguiente año cambia. Entonces, si priorizas con esta mente actual, pues el siguiente año tus prioridades ya no jalaron, tus acciones no jalaron. Entonces, yo quisiera de este podcast poder aclarar que la forma para poder dar una priorización correcta, necesitas primeramente acercarte a una realidad un poquito más real. No que la tuya sea, o que la propia, pues me refiero que el humano no sea real, pero es real nada más aquí, pues. Y hay un músculo que tenemos que activar para poder acercarnos y alejarnos de esa realidad. Entonces, para mí sería priorizar con la realidad. Ahorita que estábamos platicando y que platicabas de esta realidad absoluta, analizaban que en la vida existen diferentes esferas. Existe la esfera profesional, existe la esfera personal, a lo mejor la de la salud física, la del mundo social. Entonces, esas diferentes esferas son como pequeños mundos o pequeñas realidades, ¿no? Y cuando se trata de identificar qué es importante en tu vida, también se trata de identificar cuáles son esas esferas que existen en tu vida y tratar también de priorizarla. Puede ser que algo sea prioridad para ti en el tema de familia y al mismo tiempo no sea prioridad en el tema de amistades. Cuando tú crees o cuando tú analizas esta realidad en la que estás viviendo, es también identificar todos esos diferentes esferas en las que habitas y los diferentes roles que juegas a lo largo de tu vida, para así poder identificar qué es importante en cada una de ellas. Eh, Estoy de acuerdo que hay distintas esferas. En lo que estoy un poquito confundido y quiero es, justamente dijiste, para priorizar algo importante ahí en la esfera. Pero ¿cómo sabes qué es importante? O sea, necesitas saber qué es importante para poder decir esto es, o sea, es como decir el amor. ¿Qué es el amor? De verdad, cada persona, ya es difícil decir que hay un término o una definición de amor. No existe tal definición. Y algo que sea importante tampoco es tan claro. Porque la gente puede decir, yo hago esto porque es importante, pero ¿qué es lo que haces? Y por ejemplo, algo que para mí es importante es algo que yo hago por sobre cualquier cosa. Si tengo que elegir, elijo eso. Si mis acciones, si sigo mis acciones, van a acercarse a ese algo, ¿no? Y por eso es que discrimino, digo no o sí por ese algo. Entonces, esas esferas necesitan también su mecanismo de qué es importante. Y creo que regresamos al mismo punto. Ahí las esferas, estoy de acuerdo que hay como estos ambientes, estos círculos de esferas. Sí lo dijiste esferas, ¿no? Pero donde estoy, y regreso, y creo que es lo que vamos a discutir hoy, o de lo que vamos a hablar, es cómo es que vas a darle prioridad. O sea, cómo tú puedes decir, en este círculo, esta es mi prioridad que tengo que hacer. O sea, en el mundo laboral, por ejemplo. ¿Qué es importante en el mundo laboral? ¿Por qué? Porque en el mundo laboral a veces lo más común es el dinero. Y lo que la gente prioriza es el dinero. Y a veces no es necesariamente el dinero lo más importante. En un negocio a mí me decían mucho de chiquito, es que yo hacía una página web, no sé, pequeña. No, tú cobras lo que tienes que cobrar. Lo más importante ahí era tener un cliente. Aunque se lo hubiera dado gratis o le hubiera dado algo pequeño. Si lo hubiera cobrado y lo hubiera pagado, pues qué chido, doble ganancia. La ganancia importante, que era el aprendizaje, la experiencia, y la ganancia monetaria. Pero no era importante en el inicio y era un círculo laboral. Entonces, ¿cómo es que vamos a dar prioridad? Sí, o sea, creo que el ejemplo de la página web es súper bueno porque dependiendo de la etapa en la que estás viviendo o dependiendo cuál es tu fin óptimo, identificas qué es aquello que necesitas hacer para llegar ahí, ¿no? Para mí la definición de qué es importante es aquello que necesitas hacer para llegar a una realidad, a la realidad que tú quieres. Por ejemplo, si tu realidad
la realidad deseada es quiero correr no sé, un maratón. ¿Qué es importante? Bueno, alrededor de eso, ¿qué es importante? Mis horas de entrenamiento, mi comida, ciertos, por ejemplo, el descanso. Empieza a haber una serie de actividades o de cosas que empiezan a ser importantes para llegar a ese objetivo que tienes. Si tu objetivo de vida es volverte súper inteligente y súper chingón en cierta materia, a lo mejor realizar proyectos alrededor de esa materia que te generen la experiencia necesaria es lo que se vuelve importante en ese momento, ¿no? Siempre lo más importante en este proceso es identificar hacia dónde quieres ir, cuál es la vida que quieres tener. Y yo más allá de cuál es la vida que quieres tener, es qué persona quieres ser. Porque muchas de nuestras acciones y muchos de nuestros hábitos, más allá de definir lo que logras en la vida, es esa persona en la que te conviertes. Si yo quiero lograr, por ejemplo, correr un maratón, ese puede ser como un objetivo. Pero ¿qué persona soy a través de eso? Bueno, a lo mejor soy una persona que se cuida, soy una persona que se esfuerza, soy una persona que no sé, le gustan los retos físicos. Entonces es una combinación entre qué quiero lograr, qué es lo que me hace feliz y qué tipo y qué persona quiero ser, ¿no? Creo que parte de la madurez es entender esta realidad, el mundo real, no el mundo individual, que es una vida que se va a acabar. Se acaba, se mueren nuestros sueños, nuestras deudas, nuestros aciertos, nuestras empresas, se mueren los amigos, todo se acaba. Entonces, parte de la conciencia que hemos generado, y lo digo porque lo hemos platicado, me atrevo a decir, y si no está grabado, es que eso es de las primeras cosas que tenemos que tener claro como en la vida para poder empezar a dar buenas prioridades. Porque si no son prioridades locales y que desaparecen. La verdad, si alguien, me atrevo a decir esto, si alguien prioriza o dice priorizar o dice que algo le es importante en la vida, sin haber hecho, sin tener esta idea clara, realmente es una priorizada sin valor. Priorizada que dura el instante, la semana o ese momento mientras las circunstancias estén ese ratito, pero tenemos que tocar la vida. O sea, la vida es la que se acaba y tenemos que tener claro esa realidad para poder ahora sí dar prioridades de reversa, o sea, tenemos que imaginarnos que ya estamos ahí en el hecho de muerte. De ahí para acá, empezar a dar prioridades, o sea, empezando como salud. Hay mucha gente que dice, mañana voy a hacer la dieta. ¿Por qué? Porque no tiene claro o clara, que cuando se quiere morir como a los 100. No, ni siquiera lo piensa. Piensa que lo que Dios quiera cuando me quiera llevar. Pues también, pero no es nada más eso. Tienes que tener claro en la vida qué es lo que quieres, hasta cómo te quieres morir, darte una idea para que empieces a dar prioridades mentales también ya más reales y ya podamos decir, pues es que me quiero morir a los 100, pues déjame echar mis frutas y verduras y no me echo mi refresco. Pero porque no han hecho esa actividad. Entonces, así es como creemos, porque lo hemos platicado bastante, que se dan prioridades correctas. Eso. Prioridades solo se pueden dar cuando tienes la realidad más acercada a la realidad absoluta. Y vamos a decir que realidad absoluta es la realidad que no puedes cambiar. Porque tu realidad en tu mente cambia. Ves otro podcast, otra idea, ves a alguien y luego te cambia hasta tu forma de pensar y hasta cambias de lo que sea. Esa realidad no jala. No queremos esa realidad. Con esa no nos sirve. Nos sirve la realidad que no cambia. O que cambia menos, idealmente. Entonces, empezamos que para poder tomar una buena decisión y priorizar, ocupamos una buena realidad más cercana que no cambie. Y de ahí ya podemos ir de reversa. Y eso se ejecuta o funciona sobre todo cuando tienes claro que te vas a morir. O se escucha triste, pero de verdad creo que jala. Cuando tienes claro que te vas a acabar, cuando tienes claro, entonces de ahí ya vamos de reversa. Ahora, idealmente, pues ya esa es la solución. El tema es que en ese caminito de reversa, o sea, suponiendo que estamos cada quien a los 100 años y vamos 89, y vamos de reversa, no lo logramos
comúnmente porque hay muchas distracciones. Ahora sí, te paso el conecte. Sí, existen muchas distracciones, pues es que existen muchas maneras de atender esas distracciones. Existe mucha gratificación instantánea. Existen muchas cosas que haces sin realmente pensar en el futuro, ¿no? Y creo que esas cosas están bien. Está bien también tener distracciones, está bien, no sé, simplemente sentarse a no hacer nada el día de hoy, ¿sabes? Si es lo que tu cuerpo necesita. Yo aquí me gustaría aplicar una regla que creo que funciona en todos lados, la regla del 80-20. Eh, el 20% de las actividades que tú hagas tienen que darte el 80% del valor esperado o del resultado que esperas. Entonces, si tú identificas aquellas actividades que generan una mayor cantidad de valor en tu vida, eso va a permitir que tengas, digamos, tiempo extra. Eh, Creo que es importante identificar cuáles son esas actividades que más te acercan hacia donde tú quieres llegar y enfocarte a esas. Enfocarte en el top 3, en el top 4 y empezar a desmenuzarlas, ¿no? Ver cómo puedes hacer sinergia, cómo puedes sumar en las distintas esferas que hablábamos, pero siempre buscando como el mayor valor generado. Ujú. Y eso podría ser como parte de la estrategia, ¿no? Como para tener un mayor impacto en tus círculos. Dijiste ahorita esta parte está bien, no tener como descansar y todo eso. Yo estoy de acuerdo parcialmente con eso, pero sobre todo lo que tengo conflicto es porque sí hay muchas frases que dice está bien, que descansa está bien. No es que esté bien, es que es necesario, pero no, pero tenemos que tener claro la prioridad y las acciones que tenemos que hacer para llegar a donde queremos. Eso es lo que tenemos que sí o sí tener. El darte un espacio es necesario, pues. O sea, es como, ni siquiera se lo puede uno recriminar porque necesita uno respirar. Necesita uno tener tiempo de ocio, porque necesitamos relajar la mente. Y como no entendemos tanto cómo funcionamos internamente y mentalmente, pues asumimos que el tiempo de ocio, después de eso nos sentimos bien. Tenemos que hacerlo porque simplemente nos funciona. De nuevo, no hay una ciencia estricta detrás porque aún no la hemos descubierto, no la hemos indagado mucho más, no tenemos herramientas para entender cómo es que funciona e impacta eso acá. Entonces asumimos que es parte del proceso. ¿Y por qué digo eso? Porque le quiero quitar el sentimiento de está bien. Eso es necesario. Date tu tiempo, es necesario. Y también es necesario que tengas claridad en la vida. O sea, le quiero poner firmeza a lo que se está pensando. Porque de repente siento que justamente parte de todo el contenido que hay allá afuera es muy light. Es muy, tú vive y déjate vivir y está bien esto y tal. No, es necesario, pero con una postura pero síguele aprendiendo, ¿no? Porque ¿sabes qué quieres? O sea, mínimo te has planteado que te vas a morir y qué has hecho con esa información. Entonces le quiero quitar ese sentimiento y yo de repente me enojo porque digo, no le pongan las cosas tan fáciles a las personas. Digo, depende del momento que estés. Si estás en un momento un poquito caído, bueno, que sí te alivianen, pero no puedes estar todo el tiempo en ese mood caído. Tienes que tenerle un carácter de firmeza y decir, tengo una responsabilidad de cumplir con mi ocio porque humanamente me es útil, pero la firmeza es tengo un camino trazado y quiero seguir ese camino. Por eso es el único punto que quisiera yo como apartar y decir, hay que cambiarle la forma, o sea, que ya no se sienta tan fácil, porque de repente la vida desgraciadamente es difícil, difícil dependiendo, digo, si ya estás escuchando este podcast ya es más fácil para ti pero la vida es difícil, conseguir un trabajo es difícil, generar valor es difícil, difícil controlar algo que no entendemos, porque a veces no sabemos ni qué está pasando en nuestras vidas y no entendemos que hay una realidad bonita afuera y vivimos una vida. Entonces, por eso la postura fuerte que tengo de decir, ya no le digamos fácil, digámosle así es, pero ese así es nos da unas herramientas tan fuertes para poder controlar un poquito ese ambiente y estar más en paz, ¿no? O sea, como para, nos da, ajá, el saber que es difícil, pero que yo tengo el poder también de llevar esa dificultad, te da paz, pero que te digan así como, está bien, así yo, por eso te dije, no, hay que quitárselo de una vez, porque también estaba en un punto así de mi vida, es como, es fácil, está bien y todo, pero
Pero yo decía, la vida allá afuera no me está respondiendo, pues, o sea, es difícil y no me cuadra ese sentimiento de afuera con el de adentro. Eh, eso es el punto que quería como traer, que coincido contigo, es necesario. Yo no digo que esté bien, yo digo es necesario. Necesitas andar jugando el hombre Xbox y la mujer otra cosa y necesitas no trabajar todo el día, necesitas reír, ¿no? Entonces, y la parte del 80-20 también se me hizo muy interesante. Creo que no lo aplico tanto, pero me tiene mucho sentido. O sea, como saber que tienes que hacer cosas que sumen o sea, que no necesariamente es que un 100% tengas que hacer todo que tenga resultados, sino que hay cosas que no tienen un resultado como de manera directa, si es que te caché bien la idea, que según yo sí la caché. Em, y eso es la parte de los distractores. Quiero agregar, ¿qué pienso yo de los distractores? No sé si quieres agregar algún comentario final a tu sección. Los distractores, en mi lado, como los veo, es que son muy dañinos, porque ni siquiera nos damos cuenta que son distractores. Nos ponen referencias que dentro de nuestra... voy a decir esta porque hay que poner un poquito de palabras raras, ¿no? Como de estos constructos internos que tenemos en nuestra mente de la realidad. Pero no, o sea, o sea, dentro de nuestro mundo son referencias que nos pegan, se quedan y se quedan plantados como referencias fijas. No alcanzamos a ver que no es la realidad, no es el mundo, no es la vida. De verdad nos dicen tanto que tenemos que sacar un buen resultado, un buen trabajo de todo eso, que entendemos que eso es y si no es muerte y si no es sufrimiento. Y los distractores, ahorita como hay varios, no sabes ni qué es lo correcto y de hecho dudas mucho de ti. Eso me llevó a pasar muchas veces en el emprendimiento y en la vida. Entonces entendí que los distractores, bueno, más bien, no sabía que eran distractores. Yo solo los veía como algo que tengo que alcanzar porque quiero ser parte de esta sociedad y quiero ser, pues ni siquiera sabía qué, si cumplir con la gente, si eso era el fin de vida y ya cuando me muriera ya tenía un check por no sé quién y ya vivió bien. Entonces creo que los distractores, como empecé la oración o mi sección fue como son muy dañinos, pero porque no nos damos cuenta que son dañinos y que son distractores. O sea, alguien que en algún punto estuve viendo algo de narcisismo y decía que el narcisista no se da cuenta, no lo piensa. La gente que te dañan ni siquiera lo pensó, no sabe, no lo tiene en el mapa. No, no es como tú decir un poquito más otro idioma que hables francés. No sabes francés, no sabes pensar en francés, o sea, no tienes la habilidad de pensar de esa forma. Y lo mismo pasa con las distracciones. No sabemos que esos son opciones, son referencias, son caminos, pero que no es el camino, que el camino de cada quien no existe. Entonces, como no entendemos que cada quien arma su camino y que nadie te puede asegurar cosas en la vida, como no entendemos esa base, los distractores se vuelven bases que se construye sobre eso y esos distractores son a veces inalcanzables y el resultado del 99% de las personas que toman esos caminos, pues es sufrimiento y pues es un camino ya predestinado a no lo vas a lograr. Entonces, como decir, tienes que ser el ganador en esta vida de algo, ¿no? No puede haber que todos ganamos. Siempre va a ganar uno nada más. Y los demás no vamos a ganar. Entonces, no quiero distractores que tengan ese tipo de... Sí, entendí que son dañinos porque, fíjate que tú usas la palabra distractores, yo le pondría la palabra expectativas ajenas. Expectativas ajenas. Okay. Y yo, ajenas, ajá. Y yo aterrizaría el tema desde el punto de vista de, hay ciertas cosas que la gente espera de ti, que no necesariamente abonan a la persona que quieres ser o bien a la vida que quieres vivir. Entonces, es importante identificar qué de las actividades que tienes o qué de las cosas que existen las haces por cumplir una expectativa ajena versus cuánto de lo que tú haces lo haces por vivir tu vida plena. Por ejemplo, si yo soy una persona que le encanta
no sé, por ejemplo, salir de viaje y vivir en diferentes lugares, ¿estoy realmente construyendo esa vida? ¿O bien estoy en un trabajo que no me permite hacerlo, en una relación que a lo mejor no le gusta eso, buscando cumplir esas expectativas ajenas, ¿no? Alguien te dice, no, tienes que tener un buen trabajo que te pague y que tengas que ir a la oficina, por ejemplo. Bueno, sí, esa es la expectativa social. A lo mejor es lo que nuestros padres quieren, a lo mejor es lo que la gente espera de nosotros, ¿no? Sin embargo, pues eso no va contigo, no va con tu vida, no va con lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cuánto de lo que tú haces actualmente responde a lo que la gente espera de ti versus cuánto de lo que tú haces actualmente te lleva a vivir esa vida que sí quieres vivir? Lo dijiste muy bien, expectativas. Y no lo conecté de esa forma al inicio, porque justamente mi cerebro ya funciona en el que no hay expectativas. Todos son distractores y son opciones y son recomendaciones. Todo. O sea, no hay ninguna expectativa que yo aplique en mi vida. Por eso que lo hubieras retomado por ahí, me hace sentido porque eso es lo que es ahorita. Son expectativas. Lo que te ponen de lo que estamos hablando. Pero pues mi mente ya se trastornó para ni siquiera pensar, no le pone la palabra expectativa, le pone distractores. Porque todo creo que en algún punto son distractores. Lo que pasa es que cuando, o sea, somos seres sociales y casi siempre buscamos ser parte de un grupo, ser parte de algo. Y para ser parte de algo, normalmente tienes que seguir pues ciertas estructuras mentales, ciertas ideas, vivir de cierto modo. Cuando empiezas a crecer, lo que haces es adaptas aquellas cosas que conoces y que ves en tu entorno. Por eso tenemos muchos casos donde tenemos hijos doctores, de padres doctores, de abuelos doctores, porque las personas van creciendo y van identificando o van perteneciendo a ese grupo, ¿no? Y van construyendo su vida a partir de lo que conocen. Llega un punto en donde tú maduras, viene un punto de quiebra en donde te expones a diferentes cosas y te das cuenta que la vida puede ser de mil maneras. Y entonces es cuando tú dices, ok, de estas mil maneras que ahora conozco, esto es como yo, como a mí me gustaría vivir, esto es como yo elijo ser. Y entonces es ahí donde tú identificas qué es importante para ti y empiezas a identificar qué cosas son importantes para vivir esa vida, más allá de lo que la gente espera o más allá de lo que tu círculo social vive, ¿no? Entonces hay dos términos ya. Una parte para poder decir que puedes priorizar de forma correcta es lo que dijimos al inicio. Está el destino final y te vas de reversa. Y la otra, lo que acabas de decir, llegar a una madurez para de saber que toda tu vida la depende, o sea, tienes que tener esta frase que dijiste, yo elijo vivir de esta forma. O sea, como que esa idea, todavía no sé cómo decirlo en palabras, pero es eso, también tienes que decir, yo elijo vivir de esta forma y ese es mi final de vida. Es yo seguir eligiendo todos los días. O sea, como yo elegir esto es lo que yo quiero volver a elegir, quiero volver, y esa, como esa sensación, de nuevo, saber que va a morir y saber que todos los días estás eligiendo tu vida y eso es un éxito, o sea, pero poder transformarlo de esa forma, creo que sobre esas dos ideas ya podrías priorizar de forma correcta. Asumo, ¿no? ¿O qué más se requeriría para poder priorizar de forma correcta? Aquí me gustaría recapitular algo que siempre he pensado y siempre he utilizado en mi vida. Es qué persona quieres ser, ¿sabes? Pero qué persona quieres ser es lo que dijimos al inicio, ¿no? O sea, te mueres y desde ahí es como, bueno, mínimo. Idealmente hasta planeas cómo te quieres morir. Y eso es como quiero ser. Y te vas como de reversa, ¿no? Eso es lo que querías decir. Sí, 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 sí. Y también es qué persona quiero ser en este momento. Por ejemplo, si, si son las 8:30, 9 de la noche y estoy decidiendo si acostarme temprano o salir de fiesta o jugar videojuegos toda la noche. ¿Qué persona quiero ser mañana? Mañana yo quiero ser esa persona que se cuida, cuidando sus hábitos de sueño y aparte me gustaría pararme temprano en el gimnasio, ¿no?
Me gustaría estar descansada para poder venir y desarrollar mis actividades con la mejor manera. Quiero ser una persona responsable y comprometida con lo que sueño, ¿sabes? Eh, Elijo ser esa persona que se compromete con sus metas y para eso necesita el descanso adecuado. Entonces, aunque yo quiera y sueñe y diga, ay, me muero por ir a bailar salsa hoy, por decir algo, dices, no, hoy lo que necesito es descansar, dormir. ¿Por qué? Porque mañana necesito esa energía para construir la vida que sueño, ¿no? En otro momento, cuando a lo mejor no estés tan cansada o a lo mejor cuando no tengas que levantar tan temprano, digas, hoy quiero ser esa persona que sale y se divierte y entonces sales y vas a bailar, ¿sabes? Pero es ese equilibrio entre qué puedo hacer hoy para llegar a esa vida que siempre he soñado. Y creo que ahí será que inclusive otro podcast para todo esto, pero es los valores, saber, digo, tiene un poquito que ver con lo que dijiste, ¿no? De saber qué quieres, pero saber que hay consecuencias y hay valores. O sea, creo que es como dos términos que de repente todavía la gente no lo entiende. Porque dice, si tú quieres hacer esto, hazlo. No, también tienes que considerar las consecuencias que puede traer eso. Y dependiendo de tu sistema de valores, vas a decidir una la cosa o la otra. Y eso será un tema para ahorita quedarnos acá. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que necesitas saber qué quieres ser. Para... Y quiero sumar esta palabra, congruencia, para que lo que estás haciendo sea congruente hacia donde quieres ir. Porque si no, pues no tiene sentido hacer las demás cosas. Y eso se me hace muy interesante, el que no tenga sentido. Ahora, voy a responder yo con la parte de congruencia y con la parte del sentido. Porque si algo, tengo un camino ya trazado y soy congruente, tiene sentido que yo esté haciendo esas cosas. Pero si ahí tengo un camino pasado y lo que yo hago no es congruente, congruente no quiere decir que lo que vaya a hacer me va a llevar allá, pero tiene sentido que me vaya a llevar allá. Entonces, pero si no es congruente, no tiene sentido ni que lo haga. O sea, no tiene sentido que haga las cosas. Entonces, eh, es como de las primeras cosas que yo me diría un poquito al Vic del pasado, ¿no? Como, si no tiene sentido que lo hagas, no lo hagas. Que te tenga sentido a ti y no lo hagas. Porque yo en mi construcción no cristiana, pues es como que tienes que caerle bien a todos, tienes que ser buena gente, tienes que todo esto. Y lo hacía porque me decían, pues porque así sentía que tenía que hacer. Pero ya cuando analicé un poquito más cómo quiero mi vida, que cómo quiero pensar, dónde quiero estar, y que empecé a poner una serie de acciones que me tenían sentido, que me iban a llevar para allá, vi que no a toda la gente le va a caer bien. Y soy congruente conmigo mismo. Y hay gente que no le caigo bien. Y de hecho tengo conversaciones con gente del cristianismo. Y me dicen, no, es que puedes aprender de todos. Y yo, no, no voy a aprender. Claro que de todo puedo generar un aprendizaje, pero mínimo, o sea, prefiero ser congruente conmigo y no voy a estar al lado de la gente que no me aporte. Se escucha feo, pero no quiero estar al lado de la gente que no me aporte. Y obviamente la vida te va a conectar con muchas personas de distintas ideas y vas a aprender, pero yo activamente no voy a buscar gente que no me aporte. Yo activamente, o sea, porque luego se me decían es que no, como que se escucha muy ojete, muy mal. No, 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 te digo, si me conecto, yo puedo hablar con cualquier persona y hacerle plática, lo más probable es que pueda tener una buena conversación. Pero la congruencia conmigo mismo de decir, yo quiero llegar allá, me dice, no puedes perder tiempo si no te acerca para allá. Entonces, digo, quizás es un tema un poco más delicado porque no lo logro explicar al 100. Y quizás algunos ya no es, bueno, algunos que quieran pensar lo que quieran de mí. Pero eso es algo que aprendí, la congruencia y que tenga sentido. A ver, Vic, voy a hacer una revolución. Pregunta, ¿qué es importante para ti y cómo fue que llegaste ahí? ¿Qué es importante para mí? Yo te diría vivir. Vivir, le digo, es muy ambiguo, pero le voy a empezar a agregar frasecitas para que se vaya cerrando. Para mí lo importante es vivir, vivir en valores, vivir en una familia, círculos, más que familia, que me encantaría, obviamente, círculos que me aporten.
vivir de los aprendizajes que yo he generado y que yo he procurado por ese sentimiento de yo poder hacer cosas. Eh, ¿Cuándo siento? O sea, ¿cómo yo me diré un vínculo que me aporte? Pues no sé si podría materializarlo en palabras, formalizarlo en palabras, pero lo sientes. Sientes que quieres estar en ese vínculo porque te está aportando algo. Algo emocional, algo en intelecto, algo en algún tipo de crecimiento, donde algunos vínculos se mueren. Porque, a ver, si vas a una escuela y vas a que te enseñen, en algún punto te gradúas. Hay unas, creo que hay algunas relaciones que también vencen. Pero no porque sea malo que venzan, pues, pero ya no hay un aporte tan significativo, ¿no? Para mantenerlo. Eh, pero te digo, porque lo sientes. Siento que hay un tipo de relaciones que sí pueden mantenerse de forma ilimitada, porque conectan desde esencias que no vencen, como desde baterías que no vencen, pero es muy profundo eso, pues. Pero yo diría eso, lo sientes, o sea, no te lo puedo decir así, esta es la fórmula. Lo que sí es que lo sabes, ¿y por qué? Porque si tú recuerdas un poquito tu camino, eso que estás aprendiendo, sabes, esto me sirve para mi camino. Por ejemplo, la relación que tenemos. Es esto de, oye, quiero hablar de este tema, es profundo, es esto. Me tiene total sentido para mi camino, hacia donde quiero ir, porque necesito más información, más sabiduría, más madurez. Y lo generamos en las pláticas que tenemos. Tenemos un aporte directo en la madurez de cada quien. Entonces, es congruente con mi camino. Creo que esa sería ya más mi respuesta, más fija. Que sienta que aporte algo, de alguna manera, al camino que ya he marcado. Ajá. Yo siento que una relación me aporta cuando aprendo, cuando disfruto y cuando me la siento como un espacio seguro. Cuando ese lugar es un lugar donde puedo llegar y ser yo, es un lugar en donde me reta a crecer y no solo, pues no profesionalmente, hablo a nivel personal, a nivel vida. Cuando es un espacio lleno de cariño, cuando es un espacio lleno de respeto, esos son los vínculos que suman, ¿sabes? Son aquellas personas que hacen que tu vida sea más bonita con cada interacción que tienes con ellas. Creo que sí depende mucho del género, de hombre-mujer, ¿eh? Porque tú me respondiste mucho como el tú sentirte segura. Y yo respondo mucho el crecer. Y creo que es general como de la diferencia biológica que tenemos. Y es más interesante como al final somos distintos. Hoy leía un meme que se me hace muy interesante y decía que, o sea, que te quedaras con las relaciones que funcionan son aquellas donde el hombre ama más que la mujer, porque el hombre cuando se siente, o sea, cuando se siente bien, o prioriza el cómo se siente en una relación, ¿no? Y es cuando crece, o sea, y es cuando él como empieza como a proveer y cuidar. Y la mujer elige a partir de si se siente querida o no en una relación, ¿sabes? Entonces es bien interesante porque planteaban que el hombre elegía o el hombre elige a partir de soy feliz o no feliz con ella. Y entonces si soy feliz con ella, la cuido, la proveo, la apoyo, ¿sabes? Versus la mujer que es un me siento segura, me siento protegida, me siento querida por él y es a partir de donde elige. Sí, sí, no sé. Tiene sentido y estoy de acuerdo que justamente el género opuesto, voy a usar la palabra del podcast, prioriza cosas distintas. Y ahorita pues, se me vino porque justamente lo que tú decías, lo que yo decía, es distinto. O sea, cómo valora, pero compartimos, porque por algo tenemos una relación. Y entonces hay algo que es común, pero que dentro de esa relación tú te enfocas en otras cosas y yo me enfoco en otras cosas. O sea, están buenos esos temas, ¿eh? Como para algún podcast futuro o algo así. No, va a haber tiempo para hablar. Entonces, por lo pronto el resumen hasta ahorita, digo, hay unas preguntas que quizás haga una o dos preguntas, pero
hasta ahorita es priorizar requiere de una madurez de la realidad, de tu realidad, que vences como humano, que vas de reversa, marcando un poco de cómo quieres esa línea, que tu vida sea congruente y que identifiques que lo externo son comentarios y que pasen de expectativas a distractores para que puedas realmente armar prioridades de una forma más, no quiero decir ni sana, porque también ya está muy viciada esas palabras, pero un poquito más reales y que te pertenezcan, porque creo que algo, quiero agregar la satisfacción a una persona, creo que es algo que tú puedas decidir por ti, que yo la regué por mí, es mi error, no es el error de alguien más que le hice caso y eso es lo que te va a doler. O sea, entonces creo que hasta ahorita el resumen va siendo eso, ¿no? Como esta estructura de, para priorizar, tienes que saber un poquito ¿no? al final. Claro, yo lo que pondría como conclusión es, para saber qué vas a priorizar en la vida, necesitas saber hacia dónde quieres llegar. A partir del punto donde quieres llegar, volteas hacia atrás y dices, ok, esas son las distintas actividades, estas son las diferentes cosas, en esto es lo que yo me necesito enfocar para llegar a esta vida. Y claro, dejando de, pero cuando tú defines hacia dónde quieres llegar, es cuando tienes que asegurarte que sea real, que eso venga realmente de ti y que no venga de todas esas expectativas externas de lo que la gente espera. Y que ahorita dijiste como de las expectativas y todo eso, creo que de donde estamos partiendo, nuestra base fue haber roto muchísimas cosas para poder entender un poco más eso. O sea, no es tan fácil, no es como que, ay, sí, ay. O sea, si hubiera puesto este podcast a mí mismo, no lo hubiera entendido. Creo que también hay que agregarse como esa nota, no es como que esto tenga sentido y se puede ejecutar. Creo que hemos construido tantas ideas que quitarlas es un proceso largo y doloroso. No doloroso por decir que sea duro, sino difícil de identificar cómo pensamos. Y poco a poco llegar a una base donde ahora sí lo que estamos hablando, lo que acabas de decir, lo que yo dije, pueda o tenga sentido. Porque eso que estamos diciendo para ciertas personas, o deja de las personas, para nosotros en algún nivel pasado, en alguna etapa pasada, no tendría nada de sentido. Y eso es algo por lo que hay una frase que decían, si tú pudieras a tu yo del pasado decirle algo, ¿qué le dirías? Y yo lo que le diría es como un abrazo y que no sepa que soy yo, ¿no? Que siga su camino, porque quizás le digo y no lo entiende. O sea, de verdad no lo entendemos. Y no hay algo que pudiéramos hacer por nosotros en el pasado. Quisiéramos si fuera algo muy trágico, pero tampoco podemos hacerlo. Seríamos otro yo completamente distinto. Y al final de cuentas agradecer cada uno de nuestros momentos en la vida que nos llevaron a este punto. Porque somos eso, somos el conjunto de cosas que hemos vivido y que nos han llevado hasta a hacer y pensar como lo hacemos ahorita. Y otra frase que me gustaba mucho, y no hay otro camino, es este el camino, no hay más. Es lo único que hay para cada quien y hay que aprender a tener mejores herramientas para poder supuestamente en el futuro tomar mejores decisiones para mejores caminos. Pero ya el camino pasado es el camino que fue y es el mejor camino. Eso también es agregarlo. Pues creo que el resumen me gustó. Expresa mucho lo que sí hemos platicado porque hemos tenido pláticas de este tipo y muy profundas. Creo que sabemos lo importante que es tener claro y cómo tener claro, porque luego podemos decir, no, es que yo tengo claro que quiero una casa y coche. No estás considerando tu muerte, pues, o sea, necesitas tener una claridad más real. Y me encantó, el resumen tiene sentido, toca el tema de la realidad, toca el tema de los distractores de las expectativas, que son opcionales, no es que son malas, solo son opcionales y hay que verlos como son. Entonces, no sé si quieres agregar algo más al resumen filosófico de esta plática. Pues nada, que al final de cuentas somos eso, somos momentos, somos historias y dejar plasmado lo que piensas o lo que analizas en ciertos momentos de tu vida, pues es algo padre, ¿no? Es padre voltear a ver al pasado y decir, wow,
todo esto ha evolucionado, ¿no? Y solo recalcar que lo importante, pues depende de la etapa en la que estás, depende de la vida que quieres construir, ¿no? Y creo que si algo yo me dijera a mi yo del futuro, sería pues toma aquellas decisiones que te hagan feliz, toma aquellas decisiones que te lleven a construir y a sentirte orgullosa de la vida que llevas y que cada día, pues, construyes, ¿no? Chido. Y lo vas a ver. También tu cápsula que tienes la vas a ver pronto. Pues nada, eso fue todo por hoy. Norma, te agradezco. Y pues nada, sigamos viviendo. Muchísimas gracias, Vic.